Volvamos a este ejemplo que habíamos visto y pensemos cómo programaríamos ahora un procedimiento que reciba un porcentaje de aumento y lo que haga sea generar un nuevo precio para todos los productos en base a ese porcentaje de aumento. Es decir, ese procedimiento deberá para cada producto obtener el precio último del mismo, es decir, el correspondiente a la última fecha, y aplicar el porcentaje recibido por parámetro a ese precio generando una nueva entrada en la lista. ¿Cuál sería la lógica entonces? Pues deberíamos recorrer la tabla de productos, para cada producto recorrer la tabla Product Price List de manera tal de recuperar el registro correspondiente a ese producto y de fecha máxima. Con ese registro, guardar en una variable el valor del precio correspondiente para luego poder insertar un nuevo registro en esta tabla con la fecha de hoy y ese precio con el porcentaje aplicado en el atributo Product Price List Price. Así que veamos la lógica implementada de este procedimiento. Recibirá un parámetro de entrada en la variable percentage. Así, si queremos aplicar un 10% de aumento a todos los precios, recibiremos 10 en esta variable. Y luego traducimos lo que mencionábamos recién en comandos. Así veamos que tenemos un for each para iterar sobre la tabla de productos. Para cada producto, es decir, para cada registro de esa tabla, ingresaremos a este otro for each que va a iterar sobre la tabla Product Price List por la presencia de estos tres atributos. El for each está anidado al anterior, por tanto, como sabemos, GeneXus, al encontrar relación entre las tablas asociadas, va a realizar un join, es decir, en este for each interno no va a iterar sobre todos los registros, sino solamente sobre aquellos que estén relacionados con el registro del for each externo en el que estamos posicionados en ese momento. Por tanto, dentro de este for each se iterará sobre aquellos registros que correspondan al mismo Product ID. Observemos que estamos iterando sobre la tabla Product Price List, ordenando por Product ID en sentido ascendente y por Product Price List Date en sentido descendente, lo que viene marcado por los paréntesis. De esta manera estamos seguros que el primer registro al que accedamos dentro de este for each va a ser el registro correspondiente al producto de fecha máxima. Por tanto, para ese registro recuperamos el valor del atributo Product Price List Price, se lo asignamos a una variable price y nos vamos del for each, es decir, cortamos las iteraciones dado que los demás registros de esa tabla no nos interesan. Nos interesaba únicamente el de fecha máxima. Llegado a este momento, entonces, tenemos el Product ID y tenemos el precio correspondiente a la última fecha. Estamos pues en condiciones de generar un nuevo registro en la tabla Product Price List con el valor de fecha today y con el precio que resulta de aplicarle el porcentaje recibido por parámetro al último precio del producto. ¿Cómo sabe GeneXus que el registro que deberá insertar será sobre la tabla Product Price List? Pues como habíamos dicho, por la presencia de los atributos Product Price List Date y Product Price List Price a la izquierda de los comandos de asignación dentro del cuerpo del new. La presencia de estos dos atributos hace que la tabla base de este new sea justamente Product Price List, porque ellos dos se encuentran presentes en esa tabla. ¿Qué sucederá para el registro a ser insertado con el atributo Product ID, que es parte de la clave primaria de esa tabla, así como es una clave foránea a la tabla de productos?
No le estamos dando un valor explícito dentro del new, por tanto cabe preguntarse qué valor asumirá para el registro a ser insertado. Aquí es donde importa que este new se encuentre dentro de este for each. Por estar anidado al mismo, sabemos que se va a ejecutar estando posicionados en un registro de la tabla base de este for each. Es decir, sabemos que al ejecutarse el new, estamos instanciando un registro de la tabla product. Por tanto, el atributo product ID tendrá un valor en ese momento. Al ejecutarse el new, por tanto, se asumirá ese valor como valor para el atributo product ID, esta vez del registro nuevo a ser generado en la tabla product price list. Dicho de otro modo, estará tomando ese valor del contexto para dar valor al atributo que nos está asignando en forma explícita. ¿Qué sucederá si se encuentra al momento de ejecutar el new un registro ya en esa tabla product price list para ese producto y en la fecha de hoy? Como sabemos, el new controla esos casos y no permite insertar un registro que va a generar una duplicación de clave primaria. Por tanto, programamos la cláusula whenDuplicate para que en ese caso de existir ese registro se actualice el valor de su precio. Por eso colocamos el comando for each en for para que tome efecto esta asignación de aquí, donde estamos modificando el valor que tiene el atributo product price list price de manera tal de aplicarle el porcentaje de aumento. Vayamos a GeneXus a realizar este procedimiento. Hemos creado un web panel Product Price Increases para pedirle al usuario final que ingrese un porcentaje de aumento de precios. Veamos que para ello hemos definido una variable percentage a nivel del web panel con tipo de datos numeric de 3. Así, por ejemplo, si el usuario final quiere aumentar en un 10% los precios de todos los productos, escribirá un 10 en el control asociado a la variable y luego presionará el botón Price Increases que tiene asociado el evento Enter, en el cual lo que haremos será invocar al procedimiento Price Increases que corresponde a la lógica que acabamos de ver en la exposición teórica. Veamos que hemos definido una variable también llamada percentage, numeric de 3, que será el parámetro recibido por el procedimiento, y luego si vamos al source podremos encontrar la programación de la lógica de este procedimiento. Veamos que la única diferencia entre este código y el que vimos recién en la exposición teórica está aquí. Observemos que lo que hemos hecho es, en lugar de asignar al atributo Product Price List Price como valor el resultado de esta expresión, que utiliza la variable price calculada aquí, como al ejecutarse esta línea de código significará que se encontró un registro en la tabla correspondiente al producto y a la fecha de hoy, y lo que queremos hacer es actualizar el valor del atributo de ese registro, entonces lo que hacemos es simplemente hacer un por igual, es decir, al valor que tenía ese atributo multiplicarlo por 1 más el parámetro recibido sobre 100. Por tanto, en el webpanel invocaremos a este procedimiento con call, pasando por parámetro el valor de la variable percentage que el usuario ha llenado. Grabamos y vamos a hacer F5 para ejecutar. Observemos el listado de navegación que nos arroja GeneXus para el procedimiento Price Increases. Vamos a cerrar aquí para después ejecutar. Observemos que nos está lanzando dos advertencias. Una de ellas es que no tiene un índice ordenado por Product ID, Product Price List Date en sentido descendente, por lo cual podríamos notar cierta disminución en la performance.
Y por otro lado nos está advirtiendo que el programa podría ser invocado por otro programa y que la propiedad commit_on_exit está configurada en yes. Es decir, al final de este procedimiento, GeneXus colocará un comando commit. Veamos que está informando que en el primer for each va a recorrer la tabla de productos, ordenada por product ID, para el cual tiene un índice, y va a recorrerla toda, desde el principio hasta el final de la tabla. Luego, para cada registro de esa tabla, veamos que en el segundo for each se está iterando sobre la tabla product price list, ordenada por estos dos atributos que habíamos mencionado, para los cuales no tiene un índice y por eso nos advierte aquí arriba. Observemos asimismo que no va a recorrer toda la tabla product price list, sino simplemente el rango que corresponda al product ID coincidente con el del registro en el que estamos posicionados en el for each externo. Veamos que dice que va a recuperar solamente el primer registro. ¿Por qué? Pues porque tenemos un comando exit dentro del código del for each. Luego realizará el new sobre esa misma tabla, product price list. Aquí nos está indicando entonces que se va a actualizar esa tabla, que tiene esta clave primaria, y veamos que los valores que se van a actualizar son los correspondientes a la tabla, todos los atributos de la tabla, product ID, product price list date y product price list price. Y observemos que está apareciendo asociado al WhenDuplicate que habíamos programado para el new, este for first sobre la tabla product price list. ¿Qué está indicando este for first? Que va a acceder directamente a un solo registro de esta tabla. ¿Qué registro? El correspondiente al product ID y product price list date, que aquí intentó crear y no pudo. Es decir, el registro que encontró ya en la tabla. En lugar de for each dice for first, porque estamos filtrando por clave primaria, es decir que va a encontrar únicamente un registro. Y veamos que lo que está informando es que va a actualizar para ese registro el valor del atributo product price list price. Ahora sí, vayamos a ejecutar. Veamos los productos que tenemos. Tenemos el producto 1 con una sola entrada en la lista de precios por 1200. Si le aplicamos el 10%, la entrada que deberá generar para la fecha de hoy deberá tener como precio 1200 más 120, es decir, 1320. El segundo producto tiene una sola entrada también y 500, que si le aplicamos el 10% dará como resultado 550. El tercer producto también tiene una sola entrada de valor 100, aplicado el 10% será 110. Y el último producto y el más interesante tiene varias entradas en la tabla. La última de ellas corresponde al 29 de agosto por valor 120. Si le aplicamos el 10% será 120 más 12, es decir, 132. Vamos entonces ahora, porque no hay más registros en la tabla de productos, a ejecutar el aumento de 10% en el precio de los productos. Ya finalizó y ahora vamos a ver que efectivamente creó una nueva entrada para el 21 del 10 del 08 por 1320, la siguiente para el producto 2, una nueva entrada por 550, para el producto 3 una por 110
Y para el producto 4 y más interesante, veamos que efectivamente tomó este valor 120, que fue al que le aplicó el 10%, dando 132. Así que el procedimiento está funcionando tal como queríamos. Volvamos a GeneXus para hacer una observación importante. Dijimos que al actualizar la base de datos a través de los comandos de actualización directa, esto es new, delete o en un for each una asignación directa, no controlaba GeneXus la integridad referencial. Es decir, supongamos que en este caso vamos a modificar el procedimiento, vamos a comentar estas partes, vamos a dejar solamente el new. Supongamos que queremos insertar entonces un nuevo registro en la tabla Product Price List y para ello especificamos como Product ID el valor 78 de identificador de producto que sabemos no existe en la tabla de productos. Al ejecutar este procedimiento, ¿qué sucederá? Que GeneXus intentará ingresar un registro en esa tabla con este valor de Product ID que será una clave foránea. Es el programa el que no va a incluir en su lógica un código que controle la integridad referencial correspondiente a este registro de la base de datos. Sin embargo, si vamos a las preferencias y buscamos para el ambiente, en el environment en el que estamos, vamos por Data Stores y accedemos a las propiedades del DBMS que tenemos asociado a nuestro ambiente de desarrollo, veremos entre esas propiedades, dentro del grupo Creation, Reorganization, Information, una propiedad Declare Referential Integrity, que vemos que por defecto está en Yes. ¿Qué significa esto? Significa que si bien los programas no van a incluir cuando aparezca un new, por ejemplo, un código de control de existencia de registro referenciado en la tabla Product con este valor, sin embargo, el DBMS sí controlará la integridad referencial, no permitiendo la inserción del registro. ¿Por qué? Porque el valor de esta propiedad está en Yes. Es decir, no lo hará el programa, pero sí lo hará el DBMS. Si no queremos que lo haga el DBMS y que solamente nos encarguemos en forma programática de realizar los controles de integridad referencial en aquellos objetos que correspondan, entonces lo podemos pasar a No. Veamos qué sucederá entonces en este caso. Damos F5. Aquí no importa el porcentaje porque comentamos todo el código. Y observemos que nos está mostrando un error. La sentencia insert entró en conflicto con la clave foránea de la tabla. Es decir, veamos cómo la base de datos, el manejador de base de datos, está controlando la integridad referencial. No lo hizo nuestro programa. Continuemos con la exposición teórica.